posteriormente yo voy a ir haciendo huequitos para alguna consulta o para habilitar preguntas de lo que necesiten consultar. Luego de la clase de hoy me quedaré en línea por si hay alguna consulta general que quieran hacer y a partir de ahí quedarán en manos de los docentes. Bueno, nosotros vamos la clase de hoy con lo que en rigor de verdad sería el primer tema de la materia, que es, claro, luego de haber visto cargas por un lado y luego de haber jugado con las cargas por una parte de la física llamada estática, lo que nos interesa es empezar a aplicarlo. Y empezar a aplicarlo prácticamente comienza el día de hoy. ¿Por qué dedicamos tiempo a lo anterior? Porque, bueno, de alguna manera es jugar sobre las cosas que más o menos uno ya trae en una materia como esta, ya sea de otras materias de la facultad o materias que hayan visto en otros lugares. Nosotros vamos, la clase de hoy, a destinarla a la primera parte de lo que se entiende como sistemas vinculados, sistemas sustentados. Se ve en el centro de la pantalla un esquema donde hay una viga apoyada en dos columnas y esa realidad es una realidad espacial. Al decir realidad espacial es una realidad a tres dimensiones, X, Y y Z. Siempre tienen largo, ancho y espesor o alto. Pero claro, está claro que esta realidad a tres dimensiones nos obligaría a trabajar siempre con dibujos 3D, pero hay una forma de simplificar a esa realidad, que es a ese elemento, como en particular el que acaba de pintarse naranja, supongamos esa viga, hay una forma de simplificarla si ese elemento posee plano de simetría. Normalmente nuestros elementos estructurales tienen un plano de simetría, algún lugar a partir del cual es igual de un lado que del otro. Y si yo corto al elemento con un plano de simetría, lo que obtengo es una figura plana, que es la que figura en rayado, y veo que tanto las acciones como los apoyos están en ese plano donde yo corté. A esa figura plana que representa a una determinada estructura o a un elemento estructural se lo conoce con el nombre de chapa. Una chapa es una figura plana, una chapa no es una estructura, una chapa es una figura plana que representa a una estructura. Como verán, siempre trabajamos con representaciones. No trabajamos con fuerzas, sino con vectores que las representan. Y no trabajamos con la estructura así como la veo, sino con figuras que la representan llamadas chapas. Ojo con este término, que si uno va a un corralón y va a comprar chapas, normalmente le venderán esos elementos que sirven para la cubierta, para los techos, como las chapas acanaladas. Para nosotros el concepto de chapa no es algo físico, no es algo que existe en la realidad, sino que representa una estructura. Ahora sucede que si esa figura plana que representa mi estructura, obviamente, si es rectangular, tiene dos dimensiones. Una de ellas es predominante, quiere decir si lo que manda en las dimensiones es el largo, yo puedo sintetizar otra vez el problema. No solo voy a pasar de 3D a 2D, de estructura chapa, sino que lo voy a pasar a un solo D, a una sola dimensión. Y este elemento que representa a mi estructura es un segmento, y este segmento se lo denomina barra. Una barra es una chapa que posee una dimensión predominante. En el caso de la viga que estamos analizando, el largo. Esto quiere decir que la viga, que en realidad tenía tres dimensiones, se la simplificó en una única dimensión o una barra. Para nosotros el concepto de barra y el concepto de chapa son análogos, es un tema de geometría. Y en particular, mi barra soporta cargas llamadas peso 1 y peso 2 en forma genérica, y obviamente como se asienta sobre las columnas servirán de apoyo. Esta simbología en particular, estos triangulitos que aparecen sustentando a esa barra, es el tema de la clase de hoy, ¿no? ¿Qué características tienen los apoyos y qué es lo que los apoyos me brindan para que ese elemento se mantenga en esa posición? Y todas las estructuras, con este concepto, las podemos analizar como modelos planos, ya sea barras
como el primero que se ve, o combinación de barras, lo que se llaman sistemas aporticados, o combinación de muchas barras donde aparecen los pórticos múltiples. Todas estas estructuras son chapas formadas por barras, lo que se conoce con el nombre de estructura de barras. Ahora, si mi problema es sustentar, si mi problema es vincular un elemento, debo conocer cómo ese elemento puede moverse. Si yo conozco cómo un elemento puede moverse, voy a saber qué hacer para que no se mueva. O quiero conocer contra quién peleo para saber cómo pelear. Entonces, vamos a ver cómo se desplazaría, cómo se movería un punto en su plano. Un punto en su plano, ubicado a coordenadas x, y, si se desplaza es que cambia su posición. Supongamos que pasa de la posición P a una posición P'. Un punto que originalmente está en P, transcurre el tiempo y se ubica en P'. Está claro que de P a P' aparecerá un vector desplazamiento. Eso no es una fuerza. Ese es un vector que me dice cuál es el origen o posición inicial y cuál es el extremo o posición final. Un vector de desplazamiento. Pero como es un vector, sabemos, por lo que vimos en estática, que un vector admite como sistema equivalente sus proyecciones. La proyección horizontal y la proyección vertical. Por lo tanto, yo puedo decir que el punto P pasó a la posición P' desplazándose a través de un desplazamiento según el eje X o desplazamiento horizontal y un desplazamiento según el eje Y o desplazamiento vertical. Si a un desplazamiento posible lo denomino grado de libertad, lo que puedo decir que un punto en su plano posee 2 grados de libertad. ¿Qué quiere decir que un punto en su plano posee 2 grados de libertad? Que puede moverse una cierta magnitud horizontalmente y puede moverse una cierta magnitud verticalmente. Eso se anota para un punto que es G es igual a 2. Un punto en su plano, si se desplaza algo según el eje X y algo según el eje Y, llega de la posición inicial a la posición final, cualquiera sean estas. El concepto de grado de libertad es desplazamiento posible. Está claro que si yo quiero que el punto no se mueva, tendré que anular estos desplazamientos. Comentario. Dijimos que la realidad tiene 3 dimensiones. Entonces, si hablara en el espacio, un punto en el espacio tiene 3 grados de libertad. 3 grados de libertad porque puede desplazarse según el eje X, según el eje Y y según el eje Z. Pero para nosotros, como tenemos plano de simetría y podemos condensar a toda la estructura en un plano, vamos a pelear la clase de hoy contra, si trabajamos con puntos, 2 grados de libertad. Pero claro, si uno se pone a pensar, una estructura no es tan chica como un punto. Una estructura puede ser una figura un poco más grande, puede ser una chapa como la que apareció en amarillo. Y quiero saber cuántos desplazamientos cambia la posición vertical que está en amarillo. Para saber cómo distinguir a los desplazamientos, voy a tomar un punto en la posición inicial, P, ese mismo punto lo ubico en la posición final, P', y sabemos por lo que vimos antes que para pasar de P a P' hay 2 desplazamientos de por medio, un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Pero si el elemento se desplaza horizontalmente una cierta cantidad y verticalmente una cantidad, el elemento se traslada paralelo a sí mismo. Por lo tanto, para acomodarse en la posición definitiva, debe rotar. Y uno llega a la conclusión entonces que una chapa o barra en su plano posee 3 grados de libertad. Estos grados de libertad son los desplazamientos horizontal y vertical, al igual que un punto, y a su vez una chapa o barra pueden rotar. Esto se sintetiza en que una figura plana
barra o chapa posee 3 grados de libertad y se anota G igual a 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que un elemento puede tener 3 grados de libertad, que puede desplazarse horizontalmente, primer grado, desplazarse verticalmente, segundo grado, y rotar, tercer grado. La clase de hoy nosotros vamos a trabajar peleando contra estos 3 grados de libertad, porque el concepto de los grados de libertad de un punto es un concepto teórico. Como comentario, un cuerpo en el espacio posee 6 grados de libertad. ¿Por qué 6? Porque son los desplazamientos según X, según Y, según Z, ahí tengo los 3 primeros, y las rotaciones según X, según Y y según Z, según esos ejes, y ahí tengo 3 más. Entonces en total serán 6 grados de libertad. Pero para nosotros nos arreglamos con 3, y mejor, peleamos contra 3 y no necesitamos pelear contra 6. Resumiendo esto que vimos, un grado de libertad es un desplazamiento posible. Recuerden que en el transcurso entre esta clase y la próxima clase, subiré una síntesis donde está todo esto que están viendo, está todo puesto, es un PDF armado sobre la misma clase, con lo cual las definiciones y todo lo demás no necesitan ni copiar ni nada, al igual que los ejercicios que vamos a resolver, que son 2 o 3 ejercicios al finalizar la clase de hoy, que es muy teórica al principio, pero que de alguna manera tiene una implicancia concreta y me gustaría mostrarlo a través de ejercicios. Me voy a extender un poquitito en la clase, un poquitito en lo que se refiere a comunicación virtual con alumnos. Me voy a extender un poquito, pero quiero dejar en claro algunos ejercicios, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo que preguntar? Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿qué tal? Decime. ¿Estos PDFs ya fueron subidos o los van a subir? Bueno, PDFs es PDF. Claro, pero... Es uno. Ah, ¿ya están en la página? Los anteriores corresponden a lo que fue el acompañamiento virtual y tienen el material en cada uno de los encuentros. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. El PDF que aparece subido, que corresponde a la clase pasada, incorpora lo que fue nuevo la clase pasada, que es carga última. Listo. Pero estática y cargas, que es un tema visto, tienen los videos en los encuentros, bueno, tienen que apurarse un poquito, ¿se entiende? Bueno. Bien. ¿Alguna duda con el concepto de grado de libertad? Y que es el rival, ¿no? Peleamos contra el grado de libertad, queremos que las cosas no se muevan. Este concepto teórico de grado de libertad lleva a que se necesitan condiciones de vínculo. Una condición de vínculo es una restricción geométrica de un grado de libertad. Si yo logro anular un grado de libertad o imponer una condición de vínculo, el elemento no se va a mover. Los grados de libertad se restringen mediante condiciones de vínculo. Así como los grados de libertad los designamos con la letra G, las condiciones de vínculo los vamos a designar con la letra B corta. Por lo tanto, si yo tengo que un elemento tiene tantos grados de libertad y le impongo tantas condiciones de vínculo en igual cantidad, el elemento se llamará isostático. Un elemento es isostático cuando posee tantas condiciones de vínculo impuestas como grados de libertad. Claro, tanto se me puede escapar, tanto lo freno, el elemento tiene lo justito para no moverse. Pero en cambio, si a un elemento se le imponen más condiciones de vínculo que los grados de libertad, tampoco se va a mover, lo agarro más de lo que necesito y eso será un elemento o estructura hiperestática. En la mayoría del curso nosotros vamos a trabajar con elementos isostáticos y la última parte del curso vamos a trabajar con elementos hiperestáticos. Quiere decir, elementos que poseen más condiciones de vínculo que las mínimas indispensables para evitar su movimiento. Y
Les comento por qué de los hiperestáticos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué voy a poner más vínculos, más condiciones de vínculos si realmente me están sobrando? Bueno, la realidad es que a partir de 1920, más o menos, apareció como material por excelencia de construcción el hormigón armado. El hormigón armado se logra generando un molde llamado encofrado. En ese molde se colocan las armaduras que van a quedar insertas en la masa del hormigón, luego se vuelca el hormigón en estado pastoso, y cuando solidifica, tengo una piedra artificial que es mi estructura de hormigón armado. Al volcar el hormigón sobre el encofrado, se llenan junto las losas, las vigas y las columnas. Hay un gran monolitismo, una excesiva vinculación entre todas las partes porque todo es lo mismo. Los sistemas hiperestáticos son aquellos que fundamentalmente me dan las pautas de trabajo para el hormigón armado. Si ustedes tienen una materia a continuación que trata el tema hormigón armado, es en esta materia en la cual el comportamiento general de este tipo de estructuras se da en los sistemas hiperestáticos. Por eso la mayoría de nuestro curso, que es para elementos de acero o madera, trabajamos fundamentalmente con sistemas que tienen los justitos o sistemas isostáticos. Una estructura puede ser isostática o hiperestática, y eso es un tema de las vinculaciones. Claro, la condición de vínculo es algo geométrico, algo que yo me imagino, pero de alguna manera eso que yo me imagino lo tengo que poder llevar a una realidad. Tengo que generar un dispositivo que imponga la condición de vínculo. Y ese dispositivo que es capaz de imponer una condición de vínculo se conoce con el nombre de vínculo. Vínculo es un dispositivo capaz de imponer condiciones de vínculo. Sí, es medio trabalengua lo que estoy diciendo, pero son las palabras asociadas a estos términos. Quiere decir, condición de vínculo es la idea. Vínculo es el aparatito. Vínculo es el dispositivo que se encarga de materializar esa idea. Los vínculos se diferencian en dos grandes grupos, que son los vínculos absolutos y los vínculos relativos. Los vínculos absolutos relacionan a mi estructura con el terreno de fundación. O también son aquellos que relacionan un elemento estructural con el resto de la estructura. Del primer caso, puedo hablar de las fundaciones. Las fundaciones relacionan, como son el terminal de la estructura con el terreno. Las fundaciones son vínculos absolutos. Pero también, a una viga, la columna es su vínculo, es su sustentación. Entonces, las columnas las puedo simbolizar como vínculos si para mí, de la columna en adelante, todo eso es resto de la estructura. La clase de hoy vamos a hablar fundamentalmente de este tipo de vínculos, que son los vínculos absolutos, y la clase que viene, que es la segunda parte, vamos a hablar de los vínculos relativos, y los vínculos relativos relacionan partes de la estructura entre sí. Y eso sucede donde muchas veces, si yo quiero generar algo, no lo compro tal cual como ese algo, sino que debo juntar pedazos, armarlo. Entonces aparecerán vínculos relativos. La estructura casi emblemática que trabaja con vínculos relativos son los llamados reticulados. Los reticulados, o cerchas, o armaduras, o como la llamen, son estructuras de barras donde cada una de ellas está relacionada con la otra con vínculos relativos. Pero eso dejémoslo para la clase que viene. Hablemos de los vínculos externos. Los vínculos externos, que son aquellas que relacionan a mi elemento con el resto de la estructura, se clasifican en tres. Vínculo de primera especie. El vínculo de primera especie está graficado como un triangulito y hay una rayita abajo que imaginen que en esa rayita hay rueditas. El ejemplo físico de un vínculo de este tipo sería un patín. Yo me paro sobre el patín y me puedo desplazar hacia izquierda o a derecha. Supongamos que sobre ese patín
Sobre ese vínculo apoyo un elemento en un punto A. Si coloco los 3 grados de libertad que dijimos que tiene mi elemento, que son el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal o el giro, ojo que lo que está dibujado no son fuerzas, son desplazamientos, vertical, horizontal o giro. Está claro que como este patín permitiría desplazamientos a izquierda o a derecha, ese es un grado de libertad que está permitido. El elemento puede girar ahí arriba sin ningún problema, nadie se lo impide, la rotación está permitida, pero ese elemento no se puede desplazar verticalmente, el mismo patín lo impide, porque ese patín está solidario con el piso. Entonces aparece tachado el desplazamiento impedido. Está claro que este tipo de vínculo, que es el de primera especie, impone una condición de vínculo, porque de los 3 impone una sola. O lo que es lo mismo, restringe un grado de libertad. Tiene un nombre más cómodo, para no llamarlo vínculo de primera especie, que llamarlo con el nombre de vínculo móvil, que tiene que ver con esas rueditas que dije que tendría abajo el patín. El vínculo móvil es el vínculo de primera especie que impone una condición de vínculo. Pero sucede que si quitara las rueditas y me apoyara sobre el piso, ya el elemento no está sustentado de la misma manera. Si coloco los 3 grados de libertad que tendría, que son el desplazamiento vertical, horizontal y el giro, está claro que el desplazamiento vertical está impedido igual que antes, y a su vez, como está fijo en el piso, no puede desplazarse horizontalmente. Eso está impedido también, pero si quiere puede rotar. El vínculo de segunda especie es aquel que impone 2 condiciones de vínculo, o lo que es lo mismo, restringe 2 grados de libertad. Es análogo decir imponer condiciones de vínculo que restringir grados de libertad. Y tiene un nombre más común, para no llamarlo vínculo de segunda especie, que se llama vínculo fijo. Y así como existe el de primera, el de segunda, existe el de tercera especie, donde se producirá si yo tengo a un elemento que es solidario a otro o con otro de mucha mayor rigidez. Obviamente si tiene mucha mayor rigidez, ¿se acuerdan lo que tenía que ver la rigidez? ¿Alguien se acuerda con qué tiene que ver la rigidez? Que no permite deformaciones. Claro, claro. La rigidez quiere decir que es un elemento que prácticamente no deforma, ¿no? La rigidez tiene que ver con deformaciones. Si yo vinculo a un elemento con otro de mayor rigidez, este elemento de mayor rigidez hace que lo que estoy sustentando, que es mi elemento, ni puede desplazarse verticalmente, ni puede desplazarse horizontalmente, y a su vez ni puede rotar dada la gran rigidez del elemento soporte. Este vínculo de tercera especie impone 3 condiciones de vínculo, o lo que es lo mismo, restringe los 3 grados de libertad. Y tiene un nombre que es el nombre de empotramiento. El empotramiento es el vínculo de tercera especie. Solito él se encarga de tomar todos los desplazamientos. No en vano existen los balcones. Los balcones están empotrados en el resto de la estructura. La única forma posible de lograr la sustentación y que más allá de las deformaciones, el elemento no se mueve. Entonces vamos a trabajar hoy con vínculo de primera especie, vínculo de segunda especie y vínculo de tercera especie. Con estos 3, el móvil, el fijo y el empotramiento. Pero quiero que por lo menos lo tengamos en claro, que una cosa es vínculo y otra cosa es condición de vínculo. Son cosas distintas, por más que la palabra suena a lo mismo. Si miro el vínculo de primera especie, veo un vínculo que impone una condición de vínculo. Si miro el de segunda especie, otra vez veo un vínculo, pero impone 2 condiciones de vínculo. Si miro el empotramiento, como vínculo es 1, pero como condiciones de vínculo son 3. Con lo cual, jamás puedo confundir vínculo y condición de vínculo. Cada vínculo impondrá una cierta cantidad de condiciones en función de que sea un móvil, un fijo o un empotramiento.
Y a lo que me interesaba llegar es, bueno, ¿para qué sirven estos aparatitos? Para sustentar. Y obviamente, si quiero sustentar algo, tiene que aparecer algo que materialice esta sustentación. Y eso que materializa la sustentación se llama reacción de vínculo. Una reacción de vínculo, sigue el trabalenguas, una reacción de vínculo es una fuerza o un par de fuerzas capaz de ser ejercida por un vínculo. Vamos a ver. Esta fuerza es aquella fuerza que se necesitaría para que el elemento no se mueva, para que se restrinjan todos los grados de libertad. Esta fuerza pone en evidencia un vínculo. Esta fuerza le da sentido a ese dispositivo. En el vínculo móvil, que dijimos que era un patín, y que el grado de libertad restringido era el vertical, que es el perpendicular al plano donde actúan las rueditas o plano de rodamiento, si el elemento no puede desplazarse verticalmente, implica que habrá una fuerza que evitará el desplazamiento de ese punto. Esta fuerza, que yo no la veo, pero asumo que existe, se llama reacción de vínculo. Las reacciones de vínculo es entender al vínculo como un aporte de fuerzas. Repito, lo que veo es el vínculo. Lo que me imagino que el vínculo me brinda es una llamada reacción de vínculo. Jamás puedo ver las reacciones de vínculo. Las reacciones de vínculo son aquellas fuerzas que generaría ese vínculo. En un vínculo, bueno, apareció el vínculo móvil, otra vez, como el vínculo no para una barra horizontal, sino para una barra oblicua, como puede ser un cambio de techo, donde la reacción de vínculo está asociada al grado de libertad que está impedido, que es el desplazamiento oblicuo. Siempre la reacción de vínculo con vínculo móvil es perpendicular al plano de rodamiento, siempre. En cambio, el vínculo fijo, que era un dispositivo donde yo podía contener desplazamientos verticales o horizontales. Para tomar un desplazamiento vertical, aparecerá una fuerza vertical. Para tomar un desplazamiento horizontal, una fuerza horizontal. Y la composición de ambos vectores me dará una fuerza oblicua. La reacción de vínculo en un vínculo fijo es una fuerza oblicua. Cuando digo fuerza oblicua, dependerá de cuánto vale la componente vertical B y la componente horizontal H. Y en un empotramiento, dado que yo tomo los tres desplazamientos, horizontal, vertical y giro, aparecerá una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento que es la forma de tomar las rotaciones. En particular, en el dibujo que están viendo, no aparece la horizontal porque no hay ninguna carga que genera la reacción correspondiente. Porque las reacciones de vínculo son como deliveries, funcionan a pedido. Llamo al delivery y me manda la pizza. Las reacciones de vínculo es, tanto valor tienen las cargas, tanto responden los vínculos, ¿no? Son como deliveries. Resumiendo, los vínculos externos son el móvil, el fijo y el empotramiento. Aparece el símbolo correspondiente para cada uno de ellos, por el de primera, segunda y tercera especie. Cada uno de ellos, el móvil impone una condición de vínculo, el fijo impone dos condiciones de vínculo, el empotramiento las tres condiciones de vínculo. Y las reacciones de vínculo asociadas en el móvil es, para tomar este desplazamiento, una fuerza perpendicular a plano de rodamiento. En el fijo, para tomar estos dos desplazamientos, una fuerza para cada uno, o fuerza oblicua, y para tomar los tres grados de libertad, dos desplazamientos y una rotación, aparecerá una fuerza vertical, una fuerza horizontal, por lo tanto entre ambas oblicua, y un par de empotramientos. Un momento que se produce en el empotramiento y es el que evitará que el elemento gire. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que preguntar? Hola, perdón, te quería hacer una consulta, Mario. ¿Decir vínculo y apoyo es lo mismo? Ah, bien, linda pregunta.
Todos los dibujos que estás viendo son vínculos. Sí. Quiere decir, es nuestra forma de darles un gráfico, es una forma de graficarlo. Pero cuando vos lo materializás en la obra, cuando en la obra vos decís, bueno, para mí esto va a apoyar a tal cosa, eso se conoce con el nombre de apoyo. Ujú. El apoyo es la materialización del vínculo. Ok. Pero como nosotros esto que estamos haciendo no lo vamos a materializar, no lo vamos a llevar a la obra, quiere decir, una columna tiene como vínculo la base. Sí. El dibujo sería el apoyo fijo que estás viendo. Claro. Es un dibujo. Pero cuando yo voy y ejecuto en obra la base, esas con forma de zapata o troncos piramidales si son bases, eso es un apoyo. Ok. Quiere decir que el apoyo es, en rigor de verdad, la materialización del vínculo. Para nosotros, como no está la materialización de por medio, decir vínculo o decir apoyo es equivalente. Ok, perfecto. ¿No? Dale, gracias. Vínculo o apoyo para nosotros es lo mismo porque no materializan. Pero realmente sería todo el dibujito, serían todo vínculo. Ok, perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Mario, te hago una pregunta. Dale. En los vínculos fijos, ¿puede darse el caso de que se restrinja la rotación y una de las direcciones? ¿O siempre son las dos direcciones? Es que en ese caso, a ver, alguna de estas puede ser cero, ahora lo vamos a ver en los problemitas. Alguna puede ser cero. Si restringe rotación, es empotramiento. Ok, gracias. Es el único dispositivo que evita que el elemento rote. El empotramiento. Lo que sí puede ser que en el empotramiento o HA sea 0 o BA sea 0, ¿no? Por el juego de cargas. ¿Se entendió? Sí, está bien, perfecto. Bien. Comentarios de esto que son complementarios, pero viene bien parar un poquito de pelota y hacerlo por las dudas. Yo dije que si B era igual a G, quiere decir, si impongo tantas condiciones de vínculo como grados de libertad, el elemento era isostático. ¿Se acuerdan? Hace un ratito. Sí. ¿Sí? Isostático era B igual a G. Tanto B, tanto G, isostático. También dije que una estructura podía ser hiperestática. Tengo más B que G. B mayor que G. También es una estructura, ¿no? Está más agarrada, pero también es estructura. Ejemplo, las de hormigón armado. Pero claro, si B puede ser igual a G, B puede ser mayor que G, uno diría, bueno, también podría ser B menor que G. ¿Y qué quiere decir B menor que G? B menor que G implica que un elemento que tiene una cierta cantidad de posibilidades de movimiento que G está menos agarrado que todas las que necesita. Y eso se llama mecanismo. Un mecanismo es algo que no tiene todo restringido y se mueve. Ejemplo, cuando van a traspasar una puerta, toman la manija y giran. Al girarlo, ese grado de libertad no está restringido, por eso pueden girar la manija y la puerta después la pueden girar, son todos mecanismos. Quiere decir, situaciones en las cuales las condiciones de vínculo no llegan a fijar por completo el elemento. Algún movimiento queda libre y por eso el mecanismo funciona. Cuando yo voy a conectar, cuando conecto la llave en mi auto, bendita sea que gira la llave y con eso enciendo el auto. Y decía ahí adentro hay un mecanismo. Jamás lo llamen, por Dios, estructura hipostática. Y si tienen algún librito que por ser chiquito se los difunde fácil, que leen estructura hipostática, quémenlo. Porque en rigor de verdad, una estructura tiene que estar convenientemente vinculada, y convenientemente vinculada es de isostático para arriba. O es isostático o es hiperestático. Y si estoy por debajo, ya no es estructura, eso será un mecanismo. ¿Se entendió eso que dije? Sí. Las estructuras pueden tener o lo justito o más, ser isostáticas o hiperestáticas.
Y si tiene menos, es algo que se mueve y no lo puedo encuadrar en el concepto de estructura. Primer comentario. Y segundo comentario es este. Claro, cuando hablo de las condiciones de vínculo, tal vez al disponer mis condiciones de vínculo, por más que coloqué que B es igual a G, hay una incorrecta distribución de vínculos. Ejemplo de una incorrecta distribución de vínculos. Esta barra que ven dibujado tiene un fijo, le tomé dos condiciones de vínculo. Y un móvil ubicado de esta manera permite el desplazamiento vertical. Entonces esta barra que están viendo no está bien sustentada. Le coloqué tres condiciones de vínculo. Dos del fijo y uno del móvil. Le puse tres. Pero sucede que la tercera no me toma el desplazamiento que me debería tomar para que el elemento esté fijo. Eso se llama vinculación aparente. La vinculación aparente es una incorrecta distribución de vínculos, como ocurriría también en este caso. Supongamos que una barra le coloco barra 3 grados de libertad. Le voy a colocar tres móviles. 1, 2, 3. Pero lo coloco los tres de manera tal que el elemento, por más que le puse tres condiciones, se mueve lateralmente. Esto es un vagón de tren. Por lo tanto, no solo los vínculos los tenemos que colocar de manera tal de sumar condiciones de vínculo, sino adecuadamente. Y eso decía la definición de estructura, ¿no? Convenientemente vinculados. Ese convenientemente vinculados implica, no solo lo tiene que poner, también tiene que funcionar bien. Obviamente los casos de vinculación aparente son casos muy particulares y que no se pueden mostrar. Es algo de lo cual me debo cuidar. Mi estructura para ser isostática no debe estar en vinculación aparente. Una pregunta. Sí, dale. No entendí, mecanismo y vinculación aparente no puede ser lo mismo. No, voy para atrás. Mecanismo. Opa. Mecanismo es cuando tengo menos condiciones de vínculo que grados de libertad. Sí. En cambio, vinculación aparente, yo tengo misma condiciones de vínculo que grados de libertad, pero resulta que estas condiciones que puse están incorrectamente distribuidas. Ah, ok. Sería isostático, salvo que le erreen como los ubiqué. Ok, genial, gracias. Por eso son distintas las dos cosas, ¿no? Una es que me falta y la otra no me falta, pero está mal hecho. Ok, gracias. Y todo esto, al fin y al cabo, nos lleva a determinar reacciones de vínculo. O ver esto que estoy diciendo, que no lo veo, pero que sé que el vínculo me aporta, ¿cuánto vale? Las llamadas reacciones de vínculo. Y vamos a ver algunos casos, primero en forma gráfica y después ejemplitos en forma analítica. Supongamos que yo quiero determinar qué fuerzas se generan en A y qué fuerzas se generan en B, que son los apoyos de una barra que soporta las cargas P1 y P2. Ya sabemos que las cargas nacen en función de la geometría del elemento, las cargas propias, pasan de superficiales a lineales, a concentradas, todo esto que vimos en carga, con lo cual P1 y P2 son dos vectores que representan alguna carga y no sabe cuál es. No me interesa el origen de las cargas y las puedo determinar. El elemento que es la barra que va, el segmento que va entre A y B, tiene 3 grados de libertad. Una figura plana, como una barra, 3 grados de libertad. Condiciones de vínculo impuestas. Las condiciones de vínculo impuestas son 2 en el fijo y una en el móvil. 2 más 1 es 3. Y no hay vinculación aparente porque el móvil es el que traba a la rotación de la barra que se produciría si tuviera solo el apoyo fijo en A. ¿Se entendió lo que dije? O sea, no necesariamente hay que tener uno de cada vínculo. Claro. Porque ahí no el de rotación, o sea, no, el empoderamiento no está. Mientras sume los tres grados de libertad y sea adecuado, sirve. Por eso yo puedo apoyar una línea en ese caso que está viendo. ¿Por qué digo que sumo 3 si yo visualmente veo 2?
porque el fijo aporta 2, el móvil aporta 1, la suma 2 más 1 es 3, es el B igual 3 que dice ahí. Esta B no dice cantidad de vínculos, esta B es cantidad de condiciones de vínculo. Por eso les decía, no confundan vínculo con condición de vínculo, porque cada vínculo implica una cierta cantidad de condiciones. Está claro que en este caso no hay vinculación aparente. El isostático lo puedo resolver, puedo encontrar qué fuerza se produce en A y qué fuerza se produce en B. Vamos a ver en forma gráfica primero. En forma gráfica sabemos que tomo mis fuerzas P1 y P2, trazo un polígono de fuerzas, un polígono funicular y determino con mi escala la resultante. Supongamos que P es la resultante de todas las cargas del sistema. Uso la parte de composición de estática, ¿no? El polígono de fuerza, polígono funicular, rayo, donde se corta el primero y el último, ahí se ubica la resultante, ya la tengo. El procedimiento que voy a contar es a partir de que yo llegué a que las fuerzas llegan a ser una sola. Y yo quiero saber cuánto de esta fuerza P se genera respuesta en A y en B. Y para eso, yo sé que la dirección de la respuesta en el apoyo móvil es perpendicular al plano de rodamiento. Entonces, esta dirección, ya la conozco, esta que apareció en verde, es la dirección de la reacción de vínculo en el punto B. Y también sabemos por estática que para poder descomponer una fuerza en dos direcciones, las dos direcciones deben ser concurrentes con la fuerza. Entonces, prolongo la dirección del resultante que es P hasta cortarse con esa recta, prolongo hasta cortarse, y acabo de obtener el punto de concurrencia. Si yo sé que el sistema debe ser concurrente en ese punto, y a su vez sé que la reacción pasa por el apoyo, que es A, eso me define la dirección de la reacción oblicua en A. Por lo tanto, para eso vimos en estática descomponer una fuerza en dos direcciones. Porque ahora lo que sigue es tomar la fuerza P y descomponerla en las direcciones A y B. Para eso, trazo el valor de la fuerza, de forma auxiliar, manteniendo módulo, dirección y sentido. Paso una paralela a la dirección B por el origen del vector. Es indistinto por el origen o por el extremo. Lo que sí es una por un lado y otra por el otro. Paso una paralela a la dirección B por el origen, por lo tanto, una paralela a la dirección A por el extremo. Se forma un triangulito. En ese triangulito, yo quiero encontrar las reacciones. Las reacciones son las fuerzas que anulan a las cargas, equilibran a las cargas. Las reacciones logran el equilibrio del elemento o que el elemento no se mueva. Por lo tanto, si P va de origen a extremo, las reacciones deben generar el camino contrario, de extremo a origen, pero a través de otro camino. Estas son las reacciones de vínculo. RA, la que se da en la dirección A, RB, la que se da en la dirección A. Acabo de plantear equilibrio de una fuerza en dos direcciones, al igual que como vimos la clase pasada y habíamos visto en los encuentros. Y ahí está abajo en verde las expresiones que me dicen que para conocer el módulo de RA debo multiplicar a la medida por la escala de fuerzas en la cual trabajé, al igual que RB. ¿Alguna duda con esto? Y esas reacciones RA y RB las debo trasladar a los lugares donde se genera. RA, llevarla al punto A, fíjense la oblicua en el fijo, y RB, llevado a B, la perpendicular al plano de rodamiento en el móvil. Estas son las fuerzas que yo no veo, pero son las que me brinda el vínculo para sustentar a esta carga. Para sustentar a estas cargas aparecen fuerzas reactivas, RA y RB, que logran el equilibrio del elemento. Fíjense que nosotros garantizamos el equilibrio posicional o equilibrio de desplazamiento, lo garantizamos con un equilibrio estático asociado. Si la resultante es cero, asumo que el sistema no se mueve. Esto quiere decir entender el equilibrio posicional a través del equilibrio estático.
Pero claro, yo dije que en un fijo había una oblicua y esa oblicua se la puede entender como dos componentes, una vertical y una horizontal. Entonces, si yo tomo a la oblicua, que es RA, y quiero saber cuánto valen las componentes HA y BA, horizontal y vertical en el fijo, hago una descomposición de fuerzas, y si quiero los valores, mido y multiplico por escala, y ya tengo HA y BA. Discúlpenme que acá el copy-paste te mata, es BA. Esto es BA y esto es BA. Porque obviamente estoy hablando de este otro triángulo. Acuérdense de cambiarlo en el PDF o si me acuerdo lo cambié. Resumiendo entonces, ¿cómo se determinan las reacciones de vínculo? Descomponiendo la fuerza en las direcciones planteadas por los apoyos. ¿Alguna duda? Esto va a servir como repaso de estática, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que vimos de estática en términos de descomposición apunta a esto, a cómo determinar las reacciones de vínculo. Pero no se preocupen mucho porque la forma gráfica es linda para ver los vectores, pero en un ratito trabajo con la forma analítica que es mucho más operativa y sin hacer tanto dibujito. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver cómo se lograría el equilibrio de esta barra ahora, que otra vez tiene 3 grados de libertad, tiene 3 condiciones de vínculo dadas por el fijo en un extremo, el móvil en el otro, sumo 2 más 1, sumo 3, 3 contra 3, y no hay vinculación aparente, es isostático, y yo quiero determinar las reacciones de vínculo o cuánta fuerza llega a A y a B y es sustentado. Como siempre, estos procedimientos gráficos se basan en que lo primero que debo encontrar es la resultante de mi sistema de cargas. Con P1 y P2, polígono de fuerzas, polígono funicular, donde se corta el primer y último rayo, va la resultante y aparece la resultante que supongamos es esta. P, otra vez, es la resultante de todas las cargas en el elemento. La dirección de respuesta en el vínculo móvil es perpendicular al plano de rodamiento, igual que antes. En el caso anterior, yo busqué la concurrencia entre la recta de respuesta en el móvil y la recta de acción de la carga. Claro, en el caso anterior se cortaron adentro de la pantalla. Pero si busco la intersección de la recta B con la recta de acción de P, se da allá. ¿Y dónde es allá? ¿Allá arriba o allá abajo? En el infinito. Entonces, si vengo de allá pasando por A, la recta también es vertical. Y lo que veo es que entonces este es un caso de equilibrio de una fuerza en 2 direcciones paralelas. Y viene bien para repasar cómo era eso. Tomo el vector, lo grafico en forma auxiliar, elijo un punto cualquiera del plano que va a ser mi polo, al origen rayo 1, al extremo rayo 2. Voy a buscar el equilibrio de una fuerza en direcciones paralelas que se hacía con el polígono funicular. En este humilde polígono funicular que estoy haciendo, 1 es el primer rayo y 2 es el último. Sabemos que el primer y último rayo se cortan en un punto de la recta de acción de quien es resultante del sistema, y la resultante es P. Por lo tanto, con la condición de ubicar un punto sobre la recta de acción de P, trazo una paralela al rayo 1 y una paralela al rayo 2. Donde el rayo 1 cortó a la primera dirección, marco un punto, donde el rayo 2 cortó a la segunda dirección, marco otro punto, y entre esos puntos aparece el auxiliar. Que si llevo la auxiliar y la paso por el polo, eso fracciona automáticamente a la fuerza en 2. Las fuerzas que equilibran a P, que va desde arriba hacia abajo, serán 2 fuerzas que siguen el camino contrario. Esta será RA y esta será RB. RA es la reacción de vínculo en A, RB es la reacción en vínculo en B.
Y recuerden que la clase pasada volvimos a contarlo, que si yo quiero saber quién es A y quién es B, me fijo cuáles son los rayos que la subtienden. RA está entre rayo 1 y auxiliar, rayo 1 y auxiliar se cortan en A, por eso esta es RA y la otra es RB. ¿Se acuerdan que cuando vimos en cargas la situación en la cual una viga apoyaba, una viga secundaria apoyaba en una viga principal, le transfería una carga concentrada, y esa carga concentrada había que derivarla a los apoyos, y habíamos visto una recetita que era P por B sobre L y P por A sobre L? Bueno, sería lo mismo que hacer esto, solo que si busco cargas, busco equivalencia. Si busco respuestas en los apoyos, busco equilibrio. Equivalencia y equilibrio son formas contrarias de ver el mismo fenómeno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿De esto o del anterior? No. Bien. Con lo cual, la parte gráfica de las reacciones es un repaso de estática, con la diferencia de que en estática se trabaja en forma abstracta, no hay estructuras de por medio. En cambio, aquí ya son barras, ya tienen medidas, corresponden a vigas, ya sí son más concretos. Y nos queda un tercer caso, bueno, ahí aparecieron las reacciones, en A y en B. Y nos queda un tercer caso con el cual se puede resolver todo, con cualquiera de los tres, que es el empotramiento, ¿no? Es el elemento que solito, con sus tres condiciones de vínculo, es capaz de tomar los desplazamientos de cualquier elemento. En vano dije que, por ende, existen los balcones. Los balcones tienen un único punto de sustentación que le proporciona las tres condiciones de vínculo al elemento que tendría 3 grados de libertad. Obviamente no existe vinculación aparente porque no hay forma de ubicarlo mal. El empotramiento solito se tiene que encargar. Es isostático. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre los casos anteriores? Ya no tengo que descomponer la fuerza en dos direcciones, no hay dos apoyos, hay uno solo. Entonces lo que tengo que hacer es trasladar la fuerza al apoyo. Trasladar la fuerza al apoyo implicaba colocar un sistema nulo en el apoyo. La misma fuerza y contraria como sistema nulo. Este P' y P segunda que aparecieron en naranja. Dice que se está cortando la transmisión en Facebook. Lo dicen en el chat, así que yo no sé si se cortó, pero dicen que se cortó. Sí, se cortó a partir del caso 2, ahí se empezó a cortar en Facebook. Yo justo entré acá de suerte. Bueno, a ver. Lo peor es que no sé qué hacer. No conozco a José de Facebook, no lo... Para llamarlo, ¿no? Para decirle, che, ¿por qué lo cortaste? Alguien que me diga, si alguien informa si volvió la transmisión. A ver, espera un minuto que estoy averiguando. Dale. No, todavía no, me dicen que no volvió. Eso fue por la cuarentena, seguro. Que ahora se hizo más dura. Bueno, esperamos un cachito mientras me tomo un mate. Sí, un minuto, por favor. Sí, sí. Yo pediría más. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por esta vez sí. Dale. Perdón. Le quería preguntar, entonces sería los grados, sería igual a las restricciones, o sea, suma las restricciones de los dos apoyos, ¿sería? Sí. Perdón, no me tengo que contés, no contés vínculos, contar restricciones de cada vínculo. ¿Sí?
Lo que estás viendo en pantalla es un solo vínculo, como vínculo es 1, el que está en A, como vínculo es 1, pero este junta 3. ¿Entendiste? Perdón, tengo otra pregunta. Sí. En el caso anterior, si la viga tuviera 2 apoyos, sería hiperestática, no isoestática. 2 fijos, me dijiste, no te escuché bien. 2 fijos dijiste. Sí, si tuviera 2 fijos, sería Hiperestático, sí. hiperestática. Sería hiperestática. Ok, gracias. O 2 empotramientos, o un empotramiento y un móvil. Todos esos serían casos de hiperestáticos. ¿Alguna pregunta? Algo de charlar mientras tanto. La auxiliar del caso anterior sale de encontrarlo donde se juntan los P, ¿no? O sea, los rayos, digo. Ahí. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Estás viendo? Sí, sí. Bien, cuando yo trazo el rayo 1 y el rayo 2, cuando trazo el rayo 1 y el rayo 2 pasante por un punto cualquiera de la recta de acción de P, el rayo 1 corta a la primera dirección en un lugar. Y el rayo 2 corta a la segunda dirección en otro lugar. Entre esos 2 puntos se traza la auxiliar. Buenísimo, gracias. Y después la auxiliar, lo termino por la duda, y después la auxiliar la llevo al enunciado, y eso automáticamente me define cuánto vale R y cuánto vale R. Buenísimo. Estoy acá, no me fui. Déjenme ver a ver qué pasa. Mientras tanto, a la mañana, ¿alguno tuvo clase? Sí. 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 ¿Qué plataforma usaron a la mañana? Esta. Zoom. Claro. ¿Eran cursos? ¿Alguien estuvo en cursos de más de 250? No. No. Creo que no. No, nosotros en instalaciones somos más de 250. Y lo que hacen es armar 2 MIT simultáneos. Ah, correcto. Correcto, qué buen dato. Qué buen dato. 2 MIT, pero la misma clase. Mario, estamos transmitiendo ya, ¿eh? Dale. Pero, ¿sabés si son 2 MIT enganchados o son 2 clases? La verdad es que no sé que son como 2 links separados que pueden cada uno, y si el primero no te deja entrar al otro, y creo que, o sea, en este caso el que da la teórica, o sea, vos, pone compartir pantalla y da todo en el, o sea, comparte pantalla y habla a la vez y se escuchan las 2 presentaciones. Buenísimo el dato porque en una de esas, como sabrán, todo lo que estamos haciendo es a pulmón, ¿no? Es lo que, como los encuentros que los empezamos, de alguna manera, sabemos lo que deberíamos hacer, pero no es que tenemos un manual de nada. Entonces lo probamos, lo podemos probar. ¿Escuchaste, Nico, lo que hacen en instalaciones? Sí, medio raro, no sé bien cómo hacen doble transmisión de Meet. Yo tengo lo mismo y hacía en 2 usuarios distintos. Uno era, por ejemplo, Mario y otro profe tenía un usuario
pero entraba, digamos, Mario de los dos usuarios a hacer dos meet distintos, una cosa así. Buenísimo, buen dato. Bueno, tenemos 7 días, a ver si lo Comparte para la vez que la viene. pantalla los dos meet al mismo tiempo. Bueno. Claro, lo podemos probar entre nosotros en la semana. A ver qué pasa. Para evitar Sí, esto. igual tiene que tener un internet también polenta porque... Sigamos. Mi máquina es un Pentium 1. No me pidas a mi máquina. Bueno, sí, Pentium 105. Bueno, sigamos. Bueno, los que se les haya cortado Facebook, ¿hasta acá habían llegado? ¿Hasta acá, hasta el principio de esto? Yo pregunté, ¿cómo voy a enterar? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuché, decime. Espérame que abrigo. Perdón. Eso. No, sí, yo estaba... Les pido mil disculpas, todo el resto, pero... Se había trabado justo donde empezaba el caso 2. Bueno. Largamos a partir de acá, entonces. Mariano, no sé si me escucha, pero me dijeron que era desde el caso 2 que se había trabado. Ay, me quiero morir de ser más largo. Bueno, dale que va. Dale. Listo. Epa. 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 Bueno. Disculpen el resto que voy a contar lo mismo otra vez. Y vamos de aquí en adelante con un segundo caso de descomposición de fuerzas en dos direcciones. Un caso en particular que se da cuando yo determino la resultante de las cargas, peso 1 y peso 2, la forma gráfica es polígono de fuerzas, polígono funicular, conozco el módulo, dirección, sentido y la posición donde se corta el primer y último rayo y aparece una fuerza. Cuando trazo la recta de respuesta en el apoyo móvil, como siempre en un móvil es perpendicular a plano de rodamiento, es vertical en mi caso, dirección B, y está claro que en el caso anterior habíamos buscado la concurrencia de la recta de acción de la fuerza con la recta de respuesta en el apoyo móvil. Pero en este caso se están cortando en el infinito, se están cortando allá arriba o allá abajo, donde quieran, en el infinito. Entonces, si de ese punto que está terriblemente lejos yo bajo pasante por el punto A, la respuesta en A es vertical también. Este es el caso de una viga apoyada en dos columnas y las cargas gravitatorias van a las columnas o descomposición de una fuerza en dos direcciones paralelas. La descomposición de una fuerza en dos direcciones paralelas se basaba en gráfico de la fuerza, y no puedo aplicar lo mismo de antes de trazar una por origen y una por extremo, las direcciones A y B, porque no logro nada. Pero si recuerdo, los sistemas de fuerzas paralelas eran sistemas de fuerzas no concurrentes que tienen como recurso gráfico el polígono funicular. Entonces tomo un punto O como polo, rayos 1 y 2 al origen y al extremo, 1 es el último, 1 es el primero, 2 el último, con la condición de que se corten sobre la posición de la resultante que es P, trazo en mi enunciado los rayos 1 y 2. Se cortan en un punto que yo elegí con la única condición de que se ubique sobre la recta de acción de P. Donde el rayo 1 cortó la primera dirección, marco un punto. Donde el rayo 2 cortó la segunda dirección, marco otro punto. Rayo 1 cortó la primera dirección, marco un punto. Rayo 2 corta la segunda dirección, marco otro punto. Entre ambos puntos aparece el auxiliar. Es si la traslado a mi polígono pasante por el polo, eso fracciona la fuerza en dos. Esos dos sectores corresponden a las reacciones de vínculo RA y RB. RA es esa porque entre 1 y auxiliar
como 1 y auxiliar se cortan en A, ese es RA, obviamente entre 2 y auxiliar se cortan en B, este es RB. Y si quiero los valores, mido y multiplico por escala, al igual que como hacíamos en estática. Ahí tenemos entonces equilibrada la fuerza en 2 direcciones, o conozco las respuestas que se producen en los apoyos, que se podían obtener, como vimos en cargas, analíticamente, haciendo con una recetita que era P por A sobre L y P por B sobre L, y daría exactamente lo mismo, porque Newton dijo que acciones y reacciones son iguales y contrarias. Lo que sucede es que en cargas uno maneja equivalencia, y en vínculos maneja equilibrio, pero al fin y al cabo es la ida y la vuelta del mismo problema. Vamos al tercer caso, que es un caso distinto, como son también los dos anteriores, que se produce cuando tengo un elemento empotrado. Un elemento empotrado, como el caso de una ménsula. Ménsula es la forma de llamar a las vigas en voladizo. Si es los emboladizos se lo llama los emboladizos, pero si es viga en voladizo se lo llama ménsula. Una ménsula empotrada en A que soporta una carga P. Los 3 grados de libertad del elemento están tomados todos con el empotramiento. Y es isostático porque nunca un empotramiento está mal ubicado, el empotramiento ya aporta lo que necesita. Está claro que en este caso no tengo que descomponer una fuerza en 2 direcciones, no tengo 2 apoyos, tengo uno solo. Entonces lo que debo hacer es trasladar esta fuerza al punto de descarga o al empotramiento. Para eso, aplico cómo se hacía eso, que era colocar un sistema nulo en el lugar donde yo quiero ir. Lo que voy a hacer es trasladar una fuerza, un eje paralelo, coloco un sistema nulo en el punto donde yo quiero ir, y ese sistema nulo está formado por 2 fuerzas, P' segunda, que como módulo es el mismo módulo de P, y como dirección, la misma dirección de P. Mario, perdón, ¿te interrumpo? Sí. Dicen que se está cortando de nuevo en Facebook. Que no se haya cortado Facebook, por lo que más quiera. Sí. Decime otra cosa, como que las cuarentenas son 60 días, mira lo que te digo. Me encantaría. 60 días, no, me muero. Se cortó otra vez. Bueno. Que no me digan que es el caso 1. Espérame que estoy averiguando, Les pido 1000 perdón al resto. 1000 perdón. Yo diría, ¿por qué no entraron antes? Pero no puedo decir eso, ¿no? No es política. Y aún eso me están escuchando. A mí me dijeron que Acá si me entran a la dicen que están dando en Facebook. de Nico, que se ve bien. Bueno, Sí, yo digamos, estoy transmitiendo yo y está transmitiendo Carla. Y entre los dos, alguna de las dos tiene que andar bien. Nico, acá a mí me dicen que el tuyo como que va y vuelve. Bueno, cierro el mío entonces y dejo el de Carla ahora, solo. Cierro el mío. Ok. Pero sigamos. es que cuando empiece a hablar me van a decir que no se puede ver el History Channel. Bueno, vamos adelante. Si yo quiero trasladar una fuerza a un determinado lugar, coloco un sistema nulo, P y P', son las 2 fuerzas cuyos módulos son iguales a P y cuya dirección es igual a P. Recuerden que dirección y reproducción no es lo mismo. Y de alguna manera el sistema no cambió porque no le agregué nada, le agregué un sistema nulo. Pero con este sistema nulo yo puedo agrupar de la siguiente manera a P con P segunda y esto me forma un par. Ese par, su valor lo determino con la distancia
que existe entre las rectas. La distancia, como siempre, se mide en forma perpendicular. Así que el producto P por D me da el valor del par. Moraleja, cuando una fuerza se traslada a un eje paralelo, se genera un par en el sistema. Ahora, esto que están viendo en naranja no son reacciones, son acciones, porque realmente lo único que hice fue mover P al empotramiento. Y si quiero las reacciones, es el caso más simple de todos. Si yo ya sé cuánto le llega al apoyo, contrario a P, será la reacción, vale lo mismo, pero en sentido contrario, y contrario a M, vale lo mismo, pero en sentido contrario serán las reacciones de vínculo. ¿Cómo se determinan entonces las reacciones de vínculo cuando existe un empotramiento? Se traslada la resultante de todas las fuerzas al empotramiento, obviamente se produce un par, y una vez que las tengo en el empotramiento, la fuerza contraria será la reacción de vínculo, fuerza, y el par contrario, el momento de empotramiento. Esos son los que están en verde. ¿Alguna duda con esto? Perdón. Pero verán que la forma gráfica tiene varios vericuetos, ¿no? Puede ser un caso 1, caso 2 o caso 3. Me puedo encontrar con algo de todo esto. Cualquier problema se resuelve con alguno de los 3 casos. Pero la forma analítica, por suerte, es un procedimiento que de un solo plumazo, cualquiera sea la situación, lo resuelve siempre de la misma manera. Entonces vamos a ver un par de ejemplitos de cómo se trabaja con estática analítica. Estática analítica es garantizar que la sumatoria de proyecciones horizontales sea 0, que la sumatoria de proyecciones verticales sea 0, y que la sumatoria de momentos en un punto cualquiera es igual a 0. Estas van a ser las ecuaciones que voy a utilizar, que derivan de las condiciones analíticas de equilibrio. Cuando un sistema general de fuerzas está en equilibrio, las dos ecuaciones de proyección y de ecuación de momento son nulas. Voy a aplicar eso en un problemita. Supongamos que tengo una barra que tiene 1,5, 3,5, 4,5, 5, 6 metros y medio, una barra. Representará una cierta vida. Está sustentada con un fijo a 1,5 metros de su extremo izquierdo y un móvil en el extremo derecho. Las cargas serán una carga distribuida, una carga concentrada y una carga distribuida, pero no uniforme. Las cargas derivan del análisis de carga correspondiente. La carga uniforme será tal vez una losa que se apoya con ancho de influencia constante. La carga decreciente en los últimos 1,5 metros tal vez sea un muro de altura variable, tal vez sea una losa de altura variable, y la carga P, el apeo tal vez de una columna o de otra viga, como vimos cuando vimos el tema cargas. Quiere decir, en este diagrama de cargas que yo veo acá, está todo anteriormente el proceso de determinación de cargas, que obviamente no lo estoy teniendo en cuenta. Y un comentario nada más que es, fíjense que hay sectores donde no hay carga. Uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que no haya carga? Sí, pero si recuerdo, como las estructuras de acero y madera son estructuras llamadas livianas, se puede despreciar la carga propia. Por lo tanto, si yo quito la carga propia de todos lados, porque el número aproximadamente sería el mismo, aparecerían sectores descargados. Realmente cuando aparecen sectores descargados, implica sectores donde uno está despreciando 2 frente a 2000. Algo muy chiquitito frente a algo muy grande, se desprecia. En las estructuras de acero y de madera se puede hacer eso porque son livianas, en la de hormigón no podría. Por eso siempre, cuando estén en estructuras 2, las vigas siempre tienen cargas en cualquier lado, porque como mínimo carga propia hay. El valor de la carga concentrada es de 2 toneladas y la intensidad de la carga distribuida es 1 tonelada por metro. Vamos a encontrar las reacciones de vínculo que se producen en A y en B. Lo que voy a hacer ahora es un procedimiento donde voy a seguir una serie de pasos. No hay que taxativamente seguir esos pasos, pero recomiendo que cada uno de los pasos, aunque sea mentalmente, lo siga porque es una buena forma de no dejar nada de lado. Después cada uno lo hace lo corto que quiera. Yo voy a seguir una serie de 7 pasos para encontrar RA y RB, las reacciones de vínculo en A y en B.
Fíjense que gráficamente sería un problemón, porque había que determinar el resultante, descomponer, es peor que escuchar un partido 8 por radio. Lo que voy a hacer es un procedimiento que haciendo 2 cuentas lo resuelve. Lo primero que hay que hacer es ver si el sistema es isostático, hacer lo que se llama análisis cinemático. Mi barra de 6,5 metros tiene 3 grados de libertad como buena barra. Cualquier elemento en su plano, 3 grados de libertad. Condiciones de vínculo, 2 en el fijo, A, y 1 en el móvil, B. 2 más 1 es 3. Como B es igual a G, el sistema es isostático. Esto, en particular, se van a cansar de hacerlo en la primera parte del curso, porque en la primera del curso son todos isostáticos lo que resolvemos. Y va a ser importante en la segunda parte cuando trabajemos con los hiperestáticos. Me va a diferenciar uno u otro procedimiento. El segundo paso, luego de saber que es isostático, el segundo paso es discretizar el sistema y poner en evidencia los vínculos. Discretizar el sistema es no trabajar con sistemas continuos, como son las cargas distribuidas, sino que esas distribuidas las tengo que transformar en concentradas equivalentes. Ubicar la concentrada equivalente de cargas distribuidas, lo que debo hacer es determinar el área del diagrama de cargas. Por lo tanto, el sector que va desde el extremo izquierdo hasta A tiene 1,5 como base y tiene Q como altura, que es 1 tonelada por metro. 1,5 por 1 es 1,5, así que este sector de carga lo transformo en una concentrada equivalente que vale 1,5 toneladas. Mario, Sí. discúlpame que te interrumpa. No, dale. ¿Van a subir las teóricas estas? ¿Van a subir estas síntesis? Un PDF voy a armar, sí. Ok, listo. Eso. Es lo que les comentaba. Después de esto armo un PDF donde todos los numeritos y todo esto lo tienen. Y Ok, las listo. definiciones y todo eso. Dale, bueno, gracias. El siguiente intervalo que va desde A hacia la derecha. 2 metros de base, 1 tonelada por metro. Si hago la cuenta me da 2 toneladas, 2 por 1 es 2, ubicado en el punto medio de la carga. Las concentradas en la discretización se las deja. Las concentradas ya son parte de un sistema discreto. Y una distribuida en forma lineal, la carga concentrada equivalente responde al área, y el área es la base, 1,5, por la altura, 1, 1,5 por 1 es 1,5, dividido 2 da 0,75 toneladas, ubicada en una posición que es la tercera parte de la longitud cerca del ángulo recto. La tercera parte de 1,5 es 0,50, 0,50 metros a partir del ángulo recto me da la posición. Esto lo vamos a justificar dentro de un par de clases cuando veamos baricentros. Si alguno lo vio en matemáticas o algo por el estilo, ubiqué la carga en la posición del baricentro. Aquí al costadito aparecen las cuentas que hice para determinar que todas las cargas que yo tenga sean todas concentradas, ya sean concentradas reales o concentradas equivalentes de las distribuidas. Y se aprovecha este paso para poner en evidencia los vínculos. Poner en evidencia los vínculos es decir, sé lo que vos hacés. O poner en evidencia qué es lo que quiero de cada vínculo. En el fijo espero 2 cosas, vertical y horizontal. Y en el móvil aparece una reacción perpendicular a plano de rodamiento. Quiere decir que en el fijo espero BA y HA, que no las tengo, y en el móvil aparece RB, que no la tengo. Mi objetivo es determinar los valores que le corresponden a HA, BA y RB. Y me permite un comentario que es el siguiente. Ven que las reacciones las dibujé punteadas. Claro, las reacciones las suelo dibujar punteadas porque tengo muy en claro que lo que yo veo es el vínculo y lo que me imagino que el vínculo me da es la reacción de vínculo. No coexisten el vínculo y la reacción de vínculo. Una cosa es lo que veo, otra cosa es lo que eso que estoy viendo hace. Las reacciones de vínculo es lo que el vínculo hace. Adoptamos un sistema de referencia, que es el tercer punto. Lo voy a tomar como sistema de referencia el
mismo que tomamos en estática. Cargas horizontales hacia la derecha serán positivas, cargas verticales hacia abajo serán positivas, y giros horarios será positivo. Una vez que tengo, este es el mismo dibujito de antes, lo único que hice fue pegarlo para recordarlo acá. Una vez que tengo mi sistema discretizado, los vínculos puestos en evidencia y adoptado el sistema de referencia, planteo las condiciones analíticas de equilibrio. Sumatoria de proyecciones según el eje X igual a 0. Camino por el elemento de izquierda a derecha. La primera que encuentro es HA, que es horizontal. Como es a favor de mi convención, tiene signo positivo. Sigo caminando, no veo ninguna horizontal. Y llegué hasta el final y no vi ninguna otra, entonces HA igual a 0. Recuerden que los vínculos son como deliveries. Si las cargas no lo piden, el vínculo no responde. En este caso HA ya sé que vale 0. Vamos con la segunda. Sumatoria de fuerzas verticales. Recorro de izquierda a derecha mirando qué verticales encuentro. 1,5. A favor de mi convención, entonces entra positivo. BA, hacia arriba, en contra de mi convención, va negativa. 2 toneladas, hacia abajo, a favor, va positiva. 2 toneladas, positivas, 0,75 positivo, y RB negativo igual a 0. Con lo cual, escribir esto, no lo puedo llamar difícil, escribir esto tonto. Miro cómo es, miro mi sistema. Si está a favor del sistema, la proyección positiva, y si está en contra del sistema, la proyección negativa, lo mismo que dijimos en estática. Si yo miro esta expresión, hay dos incógnitas que son BA y RB. Por lo tanto, necesito plantear la tercera, que es sumatoria de momentos en A. ¿Por qué en A? Porque sabemos que el momento de una fuerza respecto a un centro de momentos ubicado sobre su recta de acción se anula, con lo cual, si yo tomo el sistema, el centro de momentos, en la posición de las incógnitas, hago que las incógnitas no entren en la ecuación, con lo cual se limpia el sistema. Yo podría tomar sumatoria de momentos en cualquier punto y lo podría resolver igual, pero este es un punto piola, ¿no? Ubicar el centro de momentos anulando incógnitas o sacándome problemas de encima. Sumatoria de momentos en A. ¿Quiénes generan momentos en A? El centro de momentos es donde puso el punto rojo. La de 1,5 no pasa por el punto A, está a 0,75 metros y su giro es negativo. Menos 1,5 por 0,75. BA pasa por ahí, se anula, no va a la ecuación. HA pasa por ahí, no va a la ecuación. La de 2 toneladas está a 1 metro y su giro es positivo. 2 toneladas por 1 metro, positivo. La de 2 toneladas que está a 3 metros, más 2 toneladas por 3 metros. La de 0,75, 0,75 por medio, y medio es 1, más 1, 2, más 2, 3, más 1, 4. 0,75 por 4, y me queda RB por 5 metros al punto A. Si miro la última expresión, la única incógnita que tengo es RB. Por lo tanto, el quinto paso es resolver el sistema. De la ecuación 3, junto todos los números, me dan 9.875 tonelómetros, menos 5 metros RB de 0, es igual a 0. Paso 5 metros de RB, que está negativo, al segundo miembro, se hizo positivo, y luego el 5 metros dividiendo el primer término, y me dio que RB vale 1.975 toneladas. Teniendo el valor de RB, me voy a la ecuación 2 con RB conocida. Junto todos los números, me da 6.25 toneladas, menos BA, menos el valor de RB, que es 1.975, y de ahí despejo el valor de BA, que da 4.275. Y de la ecuación 1 ya sabía que HA es 0. Entonces, puedo presentar mi respuesta. Presentar mi respuesta es trazar algo que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es el mismo estado de carga que están viendo, pero reemplazando a las fuerzas que eran incógnitas por los valores que me dieron.
Obviamente HA, que me dio 0, no pongo nada. Yo sé que cuánta es la respuesta en el apoyo A, 4,275. Cuánto es la respuesta que me dio en B, 1,975. Y estas son iguales y contrarias a las cargas que recibirían las columnas en A y en B. Yo puedo encontrar las cargas en las columnas determinando las reacciones de vínculo e invirtiéndolas, o aplicando equivalencia, sería lo mismo. Este diagrama de cuerpo libre me dice cómo todas estas cargas requieren de estas reacciones para que el elemento se quede ahí o no se mueva. Como siempre, cuando una reacción de vínculo, que es una incógnita, da positiva, mantiene el sentido supuesto. BA me dio 4,275, positiva, como yo la supuse para arriba, es para arriba. RB 1975, la supuse hacia arriba, me dio positiva, es hacia arriba. El positivo implica sentido bien supuesto. El negativo es, como yo la supuse a las reacciones para el lado que quise, puede ser que la suponga y la pegué, o que la suponga y sea para el otro lado. Entonces el signo me dice si debo invertir los supuestos. Pero más allá que uno hace, también es útil saber cómo saber si lo que uno está haciendo está bien. Y ese es el último paso, que es la verificación del sistema. La verificación del sistema consiste en utilizar la ecuación más elástica de estas tres. La más elástica es aquella que se puede escribir de otra manera, y esa es la tercera. Yo no estoy obligado a tomar momentos en A, puedo tomar momentos donde quiera. Para mí, ese punto C que apareció es un punto cualquiera, C de cualquiera. ¿Dónde conviene tomar ese punto? En particular, que no pase ninguna fuerza por ahí, así verifico todo el sistema. Entonces planteo sumatoria de momentos en ese punto. Ahí está toda la fuerza por su distancia a ese punto, hago las cuentas y como eso me da 0, el sistema verificó. Por eso el trabajo práctico de reacciones de vínculo, uno lo presenta a los docentes formalmente, es casi una formalidad, porque cada ejercicio que le piden las reacciones de vínculo, con este último paso, uno puede saber si lo que hizo está bien o está mal. Mario, Sí. ¿podrías volver a explicar cómo sacás BA y RB? Que no entendí. ¿De dónde? ¿De acá, del quinto punto? El paso, sí, en el paso 5. Bueno, primero, la que tiene una sola incógnita es la tercera, ¿no? ¿Lo ves? Yo no entendí la ecuación 3 que va después, o sea, que lo que preguntó ella va después de eso. Bueno, vale. ¿Qué entendiste de la ecuación 3? Momento, fuerza por distancia, ¿no? ¿Cómo la armás? ¿Cómo? ¿Cómo la armás? Bueno, ¿dónde estoy tomando momentos? Respóndeme vos, por favor. En A, ¿no? Sí. Sumatoria de momentos. ¿Qué fuerzas no pasan por A? La de 1,5 no pasa por A. Sí. La de 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? La otra de 2. La de 0,75 y al revés. No, ninguna de ellas pasa por A. Pero BA y HA pasan por A. Entonces BA y HA acá no están. ¿Me seguís? Sí. Bueno, momentos en A. La de 1,5 que dijimos que no pasa. ¿A qué distancia está del punto A? 0,75. Bien, entonces el momento es 1,5 0,75. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Ahora, ¿entendés por qué el signo es negativo? No. Sí, eso es el problema. Yo sabía que era eso. ¿Tenés un avirome cerca? Sí. ¿O un lápiz? ¿Tenés un lápiz? ¿O un avirome? ¿Lo tenés? Sí. ¿Sí? Bien. Con tu mano, seguí lo que te digo taxativamente. Con tu mano derecha, toma el extremo derecho del lápiz o avirome. ¿Listo? Sí. Bien. Soltá el extremo izquierdo. ¿Listo? Sí. Bien. Se cae. Ahora, en la punta del extremo izquierdo, colocá tu dedo índice de la mano izquierda hacia abajo. El lápiz estaba horizontal. Sí. En el extremo izquierdo, poné tu dedo índice hacia abajo. ¿Me seguís?
Sí. Ahora empujá con el índice de tu mano izquierda. Okay. ¿Hacia dónde gira el lápiz? ¿Qué sentido de giro tiene? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Qué reloj usas? Antihorario. Antihorario. Antihorario, ¿no? Por eso es negativo. ¿Cómo? Vos sabés que el momento de una fuerza puede ser positivo o negativo dependiendo del giro que produciría sobre la distancia imaginada como algo físico. ¿Sí? Sí. El momento de una fuerza por distancia, está en la clase pasada y en los encuentros anteriores. ¿Escuchaste esto o no? Sí, escuché. No, digo, si me escuchaste antes. Ya sé que ahora sí hablo más que... Sí, la clase pasada. Bien. El momento de la fuerza por distancia, pero dependía de cómo giraría la distancia bajo la acción de la fuerza, que el momento sea positivo o no. Volvemos a hacerlo. Espera que tenemos tiempo. Tomá el lápiz y ponelo en forma horizontal. Sostenelo con tu mano derecha del extremo derecho y pegale en el extremo izquierdo hacia abajo con tu dedo índice. ¿Cómo tiende a girar ese lápiz? Antihorario, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí le tengo que poner un menos. No, los giros son horario y antihorario, no hay giro hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso es negativo. Vamos con otra, la de 2 toneladas. Ahora sostené el lápiz con tu mano izquierda y mantenerlo horizontal. ¿Me seguís? Sí. Colocar el índice de tu mano derecha sobre el extremo derecho del lápiz y empuja para abajo. ¿Cómo tiene Horario. Horario, ¿no? Por eso es más. Claro. Perfecto. Ahí es como van todos los signos de horario. Buenísimo. Profe, una pregunta. Sí. La distancia que se toma de esas fuerzas, por ejemplo, la primera, la de 1.5, entiendo que es desde el inicio, que sería del gráfico. No, Pero la de 2 toneladas, desde el inicio no, desde la recta de acción de la fuerza al centro de momento. ¿Cómo se toma momento? Momento de la fuerza por la distancia, de la recta de acción de la fuerza a la posición del centro de momento. ya. Por eso la de 2 Los momentos están en los vínculos. no, el centro de momentos está ubicado sobre un vínculo, que es otra cosa. El centro de momentos está de acá. Ya. Y vos lo podés elegir donde quieras. Por ejemplo, el momento de esta fuerza de 2 toneladas respecto al punto A es 2 toneladas por 3 metros, que es lo que tengo de distancia al punto A. Me siguen los dos que preguntaron fundamentalmente. 2 toneladas por la distancia al punto A, que son 3 metros, es lo que dice acá. Y si yo tomo el lápiz y lo ubico en su extremo izquierdo y le pego con 2 toneladas, ese lápiz tendría que ir en sentido horario, por eso dice más aquí. Listo, gracias. ¿Sí? Vos que me preguntaste cómo se llama la situación está, ¿entendió más o menos? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, ahora alguien me preguntó qué problema lo tenía más abajo. Sí, yo. Vamos a averiguar parte A y R. Bueno, tomo la ecuación 3 donde la única incógnita es RB. ¿Me seguís? Sí. Antes de RB hay un montón de cuentas por hacer. Menos 1,5 por 0,75, más 2 por 1, más 2 por 3, más 0,75 por 4. Toda esa cuenta. Sí. Toda esa cuenta da 9,875 tonelómetros. Ok. Menos RB por 5 metros. Igual 0. Espera, 5 metros, ¿por qué? Y está acá. Ah, ok. Lo único que hice fue limpiar la 3. Agarré un trapito y la limpié. Y ahora tengo que despejar al revés. Despejar al revés me lo llevo al otro miembro. Y si es positivo, RB por 5 metros,
Y una vez que me llevo al otro lado, me tengo que sacar encima de los 5 metros y paso el siguiente. Y ahí salió al revés. Ok, perfecto. Y se reemplazo después la BA y la I, ¿no? Ok, gracias. Bien, bien. Ahora, una vez que tengo dibujado el diagrama de cuerpo libre, si yo elijo un punto cualquiera, puedo tomar como centro de momentos ese punto y tomar momentos con todas las fuerzas y no pongo el igual a 0. Hago las cuentas y se me da igual a 0, el problema está bien hecho. Quiere decir que esta viga carga más al apoyo A que al apoyo B. Se ve eso. 4,2 contra 1,9. Vamos con otro problemita. Otro ejemplo, voy a hacer lo mismo. Segundo ejemplo, una ménsula con dos cargas, una de 3 y una de 2, inclinadas 53 grados respecto a la horizontal. Ese es el sistema a resolver. El análisis cinemático en una ménsula es 3 grados de libertad, 3 condiciones de vínculo en el empotramiento, es isostático. La discretización del sistema es las cargas concentradas, las dejo y aprovecho si hay alguna oblicua y pongo sus proyecciones, la proyección vertical y la proyección horizontal. Este es un método más que analítico, gráfico, numérico, porque uno puede utilizar el ángulo que quiere y le coloca el signo de la proyección, porque visualmente se ve que si la fuerza incide en el extremo de la ménsula, las componentes inciden en el mismo lugar. Uno se imagina visualmente el paralelogramo y ubica sus proyecciones que están calculadas allá arriba. La oblicua de 2 toneladas inclinada a 53 grados implica una fuerza de 1.6 vertical y una fuerza de 1.2 multiplicando por el coseno por el seno. Y el empotramiento, ponerlo en evidencia, es ver qué espero de él. Espero una fuerza horizontal, HA, una fuerza vertical y un momento en M. Espero estas tres cosas. Elijo el sistema de referencia. El mismo de antes. ¿Se está escuchando esto? Sí. Sí, porque a veces se corta la transmisión y me entero de lo después. Bien. Ahí está discretizado el sistema, hago claro el sistema de referencia, vamos con las ecuaciones. Está copiado y enunciado otra vez. Planteo de las ecuaciones. Primera, recorro de izquierda a derecha. Menos HA. ¿Se entiende por qué menos HA? ¿Por qué le puse menos? ¿Se entiende por qué le puse menos? Sí, porque va en contra del sistema, ¿no? Yo puedo elegirla para el lado que quiera. Si va a favor es positivo, va en contra negativo. Y también tengo la de 1,2, menos 1,2, igual 0. ¿Por qué no entro esta de 3 toneladas en la ecuación? ¿Por qué no entro esta? Porque es vertical. Recuerden que este es un procedimiento tonto, ¿no? Es una cosa donde no le puedo ahorrar. En la de horizontales, entre las horizontales. En la de verticales, entre las verticales. Bien, vamos con las sumatorias verticales. Menos de A, porque va en contra, más 3, que va a favor, más 1,6, igual 0. Y la tercera, los momentos, por más que tome como centro de momentos, el mismo punto donde están, ya son momentos, no necesitan de distancia. Si lo que veo es MA, empiezo escribiendo MA. Positivo porque el sentido es positivo. Más 3 por 1, más 1,6 por 2. HA y la de 1,2 se anulan porque pasan por acá. Si trabajo las ecuaciones, de la tercera MA es menos 6,2. PA es 4,6 y HA es 1,2 negativo, despejando. Quiere decir, lo que sea positivo mantiene el sentido, lo que sea negativo hay que darle vuelta. Por eso en el diagrama del cuerpo libre, vea que fue positivo, la mantuvo hacia arriba, igual a 4,6, pero HA que me dio negativa, si la supuse hacia la izquierda, la tengo que ubicar hacia la derecha y vale 1,2. Y el momento que me dio menos 6,2 es, si yo lo supuse horario, realmente es antihorario. El negativo implica que el sentido de lo que yo supuse en las reacciones de vínculo es al revés. Y no tengo que hacer nada más que considerarlo al revés en el diagrama de cuerpo libre. Y verificar, tomar un punto cualquiera, tomar
era 0, era el sería 4,6 por 1, 1,6 por 1, positivo, y menos 6 con 2. Y eso lo hace. ¿Alguna duda con esto? Hice lo mismo con otro enunciado. ¿Alguna duda? Mario, ¿podrías volver a la página anterior donde se veía el principio del ejercicio? Sí. Gracias. Igual lo vas a tener en PDF, ¿no? Como dije al principio. Mario, yo lo que te quería decir es si es como un pedido, no es una pregunta, pero ¿puedes subir antes la teórica? Así la copiamos y no tenemos que estar intentando copiar y entender a la misma vez porque se complica esa parte. Es que no tienen que copiar si saben que lo voy a subir. Tienen que escucharme nada más, como en las clases. Sí, igual tienes razón, porque es más fácil ir siguiendo la teórica si ya la leímos antes. Bueno, si quieren va. Gracias. No tengo ningún problema. Lo que sí, recuerden que en el escrito, lo escrito genera mal acostumbramiento. Esto quiere decir, como sé que lo tengo, lo tengo. En cambio, cuando sé que lo tengo, me marco más por entender lo que está pasando. Es humano lo que estoy diciendo. Mario, ¿te pasó? Pero lo hago, no tengo ningún problema. Habiendo escalera, el consorcio no se responsabiliza del uso del ascensor. No tengo ningún problema. Pero sé lo que implica. Sí, decime. ¿Podrías explicar bien el método de verificación del sistema? Que no me quedó claro. Sí. Tomás un punto, voy al anterior. Tomás un punto cualquiera. Elegí este. ¿Ves? Sí. Tomo momento con toda la fuerza respecto a este punto. ¿Cuáles son todas las fuerzas? La de 1,5, la de 4,2, la de 2, la de 2, la de 0,75 y la de 1,9. Perfecto. Entonces, sumatoria de momentos en ese punto es 1,5 por 2,75 metros. Sí. Más 4,25 por 2 metros. Bien. Menos 1 por 1 metro. Con momento con todas las fuerzas, ¿se ve? Claro. Y hago todas las cuentas. Si me da 0, perfecto. Claro, si da 0, el sistema está negativo. Y como el punto lo elegí a gusto, esto quiere decir que para cualquier punto sería el equilibrio. Okay. Ahí es donde te das cuenta si todo lo que hiciste hasta ahí está todo bien. Es importante la verificación, porque así como las cargas llevan a las reacciones de vínculo, las reacciones de vínculo llevan a los esfuerzos, y los esfuerzos llevan dimensionado de los elementos estructurales. Que realmente por lo cual nos pagan como diseñadores, pero para diseñar hay que dar una forma, una cantidad de material. Entonces, dar esa cantidad de material implica una serie de pasos anteriores. Este paso es previo todavía, entonces hay que verificarlo, es el primero que permite verificar. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Bien. Mario, sí. Tengo una consulta de la primera anterior. Sí, ahí en el punto 4, planteo de las condiciones analíticas de equilibrio, viste que habías tomado el análisis de la sumatoria de los momentos en A. No, sí, en la tercera ecuación, sí. Claro, pero ¿podrías hacer lo mismo tomando el análisis de la sumatoria de los momentos en B? Sí. O sea, es lo mismo. Después despejas A y es igual. Es exactamente lo mismo. Ok, perfecto. Entran a jugar otras cosas, pero es lo mismo. No depende de eso. Dale. Como también es lo mismo elegir el punto de verificación en cualquier lugar, ¿no? Me da lo mismo. Lo que recomiendo es que no sea el mismo centro de momentos que tomé cuando escribí la ecuación 3, porque si no, si cometí un error, no me doy cuenta. ¿Entiendes? C tiene que ser cualquier otro. Para verificar. ¿Este algún problema? Sigue al diagrama de cuerpo libre y la verificación. ¿Algún problema con este? La mecánica fue la misma. Y bueno, y para ir cerrando un poco lo de hoy, que discúlpenme por favor que se hizo muy largo. Vamos con esto.
Es un portiquito, un conjunto de barras trabajando en una estructura más grande, un pórtico. Las cargas en el pórtico son P1, P2, una carga distribuida uniforme y una carga distribuida no uniforme en el parante derecho. Toda la estructura tiene 3 grados de libertad. Tengo colocado un fijo y un móvil, hay 3 condiciones de vínculo, es isostático. Análisis cinemático, listo. Discretización del sistema, las concentradas se las deja y las distribuidas se las reemplaza por concentradas equivalentes. Base por altura para la concentrada uniforme sobre el dintel, base por altura sobre 2 para la distribuida sobre el parante, ahí al costado están los valores que en el dibujo que apareció están puestos como valores, ¿no? 4, 3, 6, 2, todas las cargas. Y en los apoyos, en la discretización, aprovecho para colocar las reacciones que yo espero en esos vínculos. Eso es ponerlos en evidencia. En B espero una reacción perpendicular al plan de rodamiento. Y en A aparece una fuerza a través de sus 2 componentes H y F. Adopto sistema de referencia. Ven que el procedimiento es siempre el mismo, sea cual sea la estructura isostática. Lo volví a copiar ahí. Planteo las ecuaciones. Primera, sumatorias horizontales. ¿Quiénes entran? Entra HA, negativo. Entra 4, positivo. Y entran 3, negativo. No entra ninguna otra porque acá se suman las horizontales. Igual a 0. Recuerden que este procedimiento es tonto. Es así como es, lo hago sin ninguna cosa rara. Sumatorias verticales. Menos BA, 2, más 6, menos RB, igual a 0. Sumo las verticales. Momentos. Voy a tomar momentos en A. Si tomo momentos en A, se anula el momento de HA y se anula el momento de BA. Pero la de 4 toneladas no pasa por el punto A. Está a 3 metros de distancia, entonces el momento es 4 por 3. ¿Se entendió esto? 4 por 3. Sí. ¿Ven? ¿Se entendió porque es positivo? No, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Por qué es 4 por 3 o por qué es positivo? ¿Qué no entendiste? O sea, ¿por qué se toma? Sí, porque es positivo en realidad, porque no voy a escuchar bien esa parte. Bueno. ¿Tenés un lápiz a mano o una virome? ¿Tenés? Sí, tengo. Ubicala verticalmente y sostenela en su extremo inferior con tu mano derecha. Sí. Con tu dedo índice de la mano izquierda, pegale al extremo superior. Sí. ¿Cómo tiende a moverse esa distancia? ¿Cómo tiende a girar esa distancia? En sentido horario. Horario. En sentido horario. Bien, por eso positivo. Ok. Es eso, ¿eh? Bueno, gracias. Para cada uno que me pregunte el signo, le voy a hacer agarrar el oro. Porque al fin y al cabo es eso. Lo que pasa es que yo lo puedo hacer, uno se acostumbra después que no tengo que agarrar el oro, mira. La de 2 toneladas. ¿A qué distancia está la de 2 toneladas del apoyo A? 1 metro. ¿Lo ven todos esos? Sí. Pues la distancia se toma siempre perpendicular a la recta hacia la fuerza, es 1 metro. Así que el momento es 2 toneladas por 1 metro. Y el signo es negativo. Sí. ¿Sí? La de 6, que no pasa por A, 6 toneladas. La distancia son 2 metros y medio. ¿Se ve? Sí. De la recta de acción de la fuerza al centro de momentos hay 2,5. Y el signo es positivo. Más 6 por 2,5. La de 3 y la distancia es 1 metro.
Y el signo es negativo, 3 por metro. Y RB por 4, signo negativo. Ahí tengo armadas las 3 ecuaciones. Por lo tanto, el procedimiento de reacciones es muy potente, resuelve cualquier cosa. Y lo único que tengo que hacer es tener mucho cuidado, como tomo la distancia, como son los signos de momento, los signos de dirección, y nada más. Voy a la tercera ecuación y determino RB, la 5,5. Porque todo esto es una cuenta de 22 tonelómetros menos RB por 4 metros igual a 0 y tengo el valor de RB. De la ecuación 3, conocido RB, determino BA. Que es 2,5. Y conocido. Y si quiero el valor de HA, despejo de la primera medio 1. HA medio positiva, la pegué con el sentido, iba para ahí. BA medio positivo, la pegué que va para arriba. Y RB medio positiva, la pegué que va para arriba. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre mantengo los sentidos de las fuerzas y reemplazo solamente por los valores que me dieron. Pero esto tiene una verificación. ¿Cómo era la verificación? ¿Cómo se hacía la verificación de esto? El paso 7. Pone el punto C. Claro, ¿cómo punto C? Supongamos que lo elijo ahí arriba, ¿lo ven? Arriba. Sí. ¿Sí? Tomo aumento con todas las fuerzas del sistema. Fíjense que C lo elijo en un lugar donde no pase nadie por ahí. Tomo aumento con todas las fuerzas del sistema, hago las cuentas, con todas las fuerzas, con sus distancias, y si da 0, el sistema verifica. Esto lo van a tener todo escrito, ¿no? Todo esto mismo lo van a tener escrito para ver cómo están armadas las ecuaciones y todo lo demás, y al fin y al cabo era para, por lo menos yo sé que lo hice un poquito más largo, pero para que no les queden solamente como ecuaciones, sino que se puede utilizar ante una situación concreta, y con esto lo puede resolver un montón de problemas distintos. Así que, bueno, permítanme ir saliendo de acá. Así que bueno, con esto tenemos la primera. Con esto tenemos la primera parte del tema sistemas vinculados. En particular, problemas de un solo elemento. Y bueno, la clase que viene, con la práctica mediante que va a haber en la semana, las charlas con los docentes. Y yo que voy a repasar un poquitito. Vamos a seguir adelante con los vínculos relativos. Me quedo en línea un ratito para alguna pregunta, alguna cosa que quieran preguntar respecto del tema pasado o respecto de algún tema anterior, ¿no? O algún tema operativo. ¿Alguna pregunta? Por acá no, Mario, gracias. Bueno. Chao. No, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Buen fin de... Un buen fin de para vos también. Disculpen el tiempo que nos demoró, los cortes y todo lo demás, pero bueno, hacemos lo que podemos.